Mucho antes de que el cristianismo llegase a nuestra península, marchaban los peregrinos, obedeciendo la vieja tradición céltica del Ara Solis, hasta llegar al sagrado lugar que era el fin de la tierra, Finisterre, para celebrar la muerte del sol, siguiendo el culto al ocaso del sol, a Erebo, el dios primordial, personificación de la oscuridad y de la sombra, que llenaba todos los rincones y agujeros del mundo. Y siguiendo esta lejana lectura de lo sagrado y de la oscuridad, la ruta jacobea es en sí misma un misterio, un camino iniciático conducente a regiones del alma humana ignotas que no deja de envolver seres sorprendentes, grotescos, marginales, fríos y macabros. Una muestra de ello es una construcción situada apenas a unos metros del famoso camino jacobeo, que se puede encontrar a su paso por la ciudad de León, situada al sudeste de la misma, en la baja del Portillo, una zona en la que se asienta actualmente un polígono industrial que guarda hoy escaso parecido con lo que era cuando ocurrieron los hechos que narramos, y que está atravesado por la carretera que conduce a Valladolid. Allí se encuentra una casona de gran tamaño y doble piso, que permite su uso como local comercial y vivienda en la planta superior, disponiendo además de un sótano almacén de grandes dimensiones y, aunque existan otras casas en la misma zona, la distancia entre ellas era la suficiente para mantener la intimidad de lo que en ellas ocurriese. Hoy, esta casa está en estado ruinoso y cerrada desde el mes de mayo de 1975, cuando ocurrieron los luctuosos hechos que se convirtieron en el más famoso crimen cometido en la ciudad de León, hasta el asesinato de la presidenta de la Diputación Provincial, Isabel Carrasco, no hace muchos años. En 1975, Covadonga Sobrino Álvarez explotaba en esta casona un bar-restaurante llamado Ay, un nombre que casi nos parece el anticipo de una acusación o una queja, y que aún se adivina cruzando su fachada de lado a lado. El local tenía una parte pública dedicada a la atención de comensales y clientes, y una zona destinada a vivienda. Era un lugar famoso por ser el único abierto hasta altas horas de la madrugada, por lo que se convirtió en el puerto en el que recalaban antes de recogerse todos los juerguistas, truhanes y gentes de vida turbia de la escasa noche leonesa. Ese lugar al que se va a tomar la última, antes de que todos los gatos dejen de ser pardos a la luz del día. Covadonga, Covi, como gustaban de llamarla coloquialmente los que le eran próximos, era natural de Valporquero, donde se hallan las famosas cuevas del mismo nombre, siendo su estado civil el de soltera. Había nacido en 1934, por lo que contaba a la sazón con 41 años en aquel momento, que la habían convertido en una mujer con un cierto sobrepeso, de mediana estatura, recia y hombruna, que se hacía respetar de aquella fauna y en aquella jungla con un carácter frío y duro. Para garantizar el respeto por la persona y el lugar, dejaba siempre a mano un cuchillo de dimensiones regulares que despejase las dudas de cualquiera que quisiera averiguar si ese era su día. Hembra de carácter, de la que se decía había sido prostituta y que el negocio que explotaba era el resultado de sus ganancias en ese oficio, hacía 4 años que tenía como amante al joven asturiano Carlos Fernández Guisuraga, de profesión soldador y mecánico ajustador, trabajo en el que no empeñaba demasiado esfuerzo físico, y que contaba en aquel momento con 28 años de edad, muy bien llevados por el porte y planta que gastaba, en los que se había convertido en un gañán bronco y violento, eso sí, muy bien vestido y aseado, pues su profesión daba entonces para mucho merecer, pero comenzó a vivir un nivel económico impensable anteriormente y al que rápidamente se habituó, vistiéndose de las mejores marcas y llevando un tren de vida que no le era propio, gracias al dinero que le sacaba a Covadonga sobre pretexto de la relación amorosa que mantenían. Singularizaba su aspecto un tatuaje con sus iniciales que tenía grabado en su antebrazo derecho.
En la Navidad del año 1974 a 1975, todo cambió. Covadonga, con el propósito de que la ayudara, se había traído a vivir con ella su sobrino de 15 años, que se llamaba Tomás Sobrino Tardío, y algunos decían que hacía algo más que ayudar a su tía, despertando los celos de Carlos. Muchas cosas se dijeron de Covadonga tras los hechos que narramos, pero nadie puso en duda que el tal Carlos era un mal bicho que maltrataba a Covadonga día sí y día también. Lo cierto es que fue una bronca lo que puso punto final a la relación entre ellos. El 3 de mayo de 1975, a eso de las 8 de la tarde, se desató la tragedia. Los hechos sucedieron en la parte de la casa dedicada a vivienda. Covadonga se encontraba leyendo una novela en la cocina, cuando llegó Carlos, que pretendía hablar con ella y, como no le prestaba atención, le dio un manotazo al libro, lo que desató una fuerte discusión entre ellos. Tomás, el adolescente, se encontraba presente, y en un momento dado se metió en el medio de ambos, provocando que el amante de su tía lo persiguiese hasta la cocina amenazando. El jueves 15 de mayo de 1975, Francisco Villarrubio, un jubilado de la construcción de 65 años con 16 nietos y 3 bisnietos, disfrutaba de su merecida jubilación cultivando la que era su gran afición, la recogida de caracoles. Era este día de San Isidro, mediado el mes de mayo, una oportunidad perfecta para salir al campo, al haber tenido previamente unos días de abundantes lluvias, lo que es sabido favorece la salida de este molusco. Su afición al campo lo había hecho un hombre conocido en toda España por un récord anterior, obtenido al encontrar una seta de 5 kilos. Aquel día, que como decimos había decidido dedicarlo a la búsqueda de caracoles, cuando sobre las 5 de la tarde se encontraba en la Pinilla, a la altura del kilómetro 400 de la comarcal 823, actual AP 66, que une León con el puerto de Villablino y, más allá, con tierras gallegas, observó en la cuneta un saco de rafia y una bolsa de plástico que desprendían un olor nauseabundo. El peso de la bolsa y su peculiar forma le llamaron la atención. Pensando que se encontraba ante un animal muerto, se acercó a la misma con la intención de abrirla, ya que los caracoles suelen agarrarse a las bolsas atraídos por el pestilente olor. Cuando abrió el saco, se encontró con la pierna de un hombre y un calcetín, dándose cuenta de que se trataba de las caderas y las extremidades inferiores de un hombre debidamente troceadas. Francisco, que había hecho la guerra y había visto los estragos de las armas en los cuerpos, se dio cuenta de que eran las caderas y las extremidades de un cuerpo limpiamente seccionado por la cintura. Aquellos restos completamente desangrados daban la impresión de haber estado mucho tiempo en agua, y la ropa que los acompañaba confirmaba la presencia de este líquido, pues se hallaba junto a estos completamente húmeda. De inmediato dio aviso a la benemérita de Trobajo del Camino, al estar el hallazgo en la demarcación del puesto de la Guardia Civil que existía entonces en esta localidad, personándose en dicho lugar efectivos de este cuerpo, que dieron aviso al juez de guardia, que se personó en el lugar junto con el secretario judicial, asistido a su vez del médico forense. Mientras se practicaba la inspección ocular del lugar del hallazgo, la Guardia Civil rastreó la zona junto con numerosos vecinos del pueblo, con la esperanza de hallar la parte superior del cadáver, ya que, sin la misma, era prácticamente imposible lograr la identificación del fallecido, a no ser que alguien pudiera reconocer la ropa que lo acompañaba. Tras el examen de los restos encontrados, el forense indicó que los mismos daban la impresión de haber estado mucho tiempo en agua, donde quedaron desangrados, que pertenecían a un varón joven de unos 20 a 25 años como mucho, de unos 70 de estatura y 80 a 90 kilos de peso, de piel bastante blanca, sin cicatrices, lunares, tatuajes ni ningún otro elemento diferenciador, datando la muerte entre 7 y 10 días antes del hallazgo de los restos. El vello que recubría la piel era de características normales, pudiendo observarse a la altura de las rodillas unos profundos cortes. La limpieza del corte de la cadera hizo pensar que se había utilizado una sierra mecánica para el corte transversal que dividió el cuerpo en dos, y la vastedad de los golpes observados en las rodillas
permitió suponer que habían sido realizados con un hacha, que permitió descuartizar los miembros menores para que cupiesen en los sacos. También se observó que el aspecto del cadáver apuntaba hacia una persona dedicada a trabajos que no requiriesen esfuerzo físico, duro o penoso. Tal dato se obtuvo del estado de sus pies, de piel suave y carente de señales. Se especuló con que podía tratarse de un estudiante o de un empleado en labores administrativas o intelectuales. A modo de envoltorio de las caderas y extremidades, se había utilizado un pantalón gris perla de tergal, con los bajos vueltos, con una etiqueta de seda acreditativa de la homologación del tejido, así como una segunda, en la que constaba la marca de fábrica, Minos, Alta Confección, España. Unos calzoncillos de algodón tipo slip y unos calcetines muy poco usados de color verde, haciendo figuras circulares en su dibujo, a tono con el color del pantalón. En el bolsillo de este se encontró un pañuelo blanco o marfil sin ninguna inicial, pero sus laterales estaban cosidos a mano, dando así muestra de su calidad. La relación de objetos encontrados con los restos se cerraba con un cinturón de cuero marrón o negro situado en las trabillas del pantalón, que presentaba un repujado en el centro de la correa haciendo un dibujo de estrella y una hebilla de metal blanco de 7 centímetros de ancho por 6 de alto. La misma también tenía denominación de origen. En su anverso podía leerse Elche, España, JSS, número 55A40, muy a la moda del momento, y se había seccionado en un punto de dentro a fuera, lo que ponía en evidencia que el cuerpo había sido descuartizado sin quitarle esta prenda. La Brigada de Investigación Criminal de la Jefatura Superior de Policía de León, dirigida por su inspector jefe, Enrique Gordón, con el apoyo de la Comisaría General de Investigación Criminal de la Dirección General de Seguridad, apoyados en su ámbito territorial por la Guardia Civil, dieron comienzo a la investigación. Y les digo los de siempre, ya saben, me despido de ustedes hasta el próximo programa y les habló su amigo, Francisco José Fernández Cruz Sequera. Buenas noches.